Yo trabajé en el Seguro Social y ya había terminado mi carrera de psicólogo, pero pues ciertamente del Seguro Social yo sentía que, aunque todo el mundo, no sé cómo te vas a salir del seguro, fue difícil, fue un momento de muchas críticas familiares y de muchas personas, ¿no? Cuando me salgo del seguro, trabajé en Intendencia Mucha Ahorro, y un saludo a todos mis compañeros, a quienes conocí, grandes personas, un trabajo maravilloso y muy digno y que da muchas oportunidades, pero no era el mío, no era mi vocación. Mi primer libro que terminé fue la novela La Gran Mentira, que apenas salió hace 3 años. O sea, la escribí, la terminé, la escribí desde el 2001 al 2020, desde el 2001 al 2006. Y ahí se quedó guardada. Cuando yo tenía 20 y tantos años la escribí. Y vio la luz hasta el 2023, o sea, muchísimos años después, ¿no? Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en el que nos vean. Mi nombre es Jorge Campos y estamos aquí en una nueva emisión de Vidas que Cuentan. Tenemos a un invitado, una persona que ha desarrollado varias facetas, pero antes de presentárselos quisiera pedirles de favor que se suscriban a este canal, que compartan esta historia que está muy interesante y que le den like para llegar a más gente, a la mayor gente posible para que esto crezca más rápido. Vidas que cuentan, historias personales, puntos de inflexión, fracasos, objetivos logrados. Subir escalón por escalón es un proceso normal dentro de alguien que tiene sueños y que logra sus objetivos. Esta persona de la que estamos hablando es un profesional, es licenciado en psicología, tiene una maestría en educación y tiene un doctorado en responsabilidad social empresarial. Entonces, pues es una persona sumamente preparada, pero aparte trae otras facetas de creatividad. Creativo, por ejemplo, él es escritor, tiene más de una docena de libros ya editados, premios como escritor, y también es compositor y tiene una buena cantidad de canciones grabadas. Entonces vamos a tratar de que nos dé por lo menos un poquito de la historia, cómo ha vivido todo ese desarrollo, y esperemos que nos pueda servir. Le damos la bienvenida. Abdul, muchas gracias por estar aquí, por tenerte aquí y darnos la oportunidad de echar una platicada contigo y que nos digas cómo has podido compaginar todas estas facetas de tu vida y lograr, o al menos estar donde estás, que creo que en el proceso la llevas muy bien. Pues gracias, Jorge, por la invitación. Siempre es un placer. Un saludo a todos los que nos escuchan, nos ven. Sí, yo creo que el compartir la historia de vida de nosotros, ¿no? A veces ayuda a las personas a reconocer obstáculos que se van a encontrar en el camino y también a reconocer oportunidades. Entonces te agradezco mucho la invitación de poder estar aquí contigo y poder platicar un poco de este proceso que ha sido mi vida hasta estos mis 47 años. Bueno, perfecto. Pues mira, ya dijiste la edad, te la iba a preguntar, pero pues ya la aventaste, no tiene caso volver a preguntártela, ¿no? Vamos a tener, yo creo que un poco tiempo para todo lo que hay que decir. Los detalles un poquito más profundos a lo mejor los dejamos para una segunda ocasión. Tú empezaste, eres de Obregón, y empezaste a qué edad más o menos a darte cuenta que tú traías esta capacidad de redactar, de escribir, de narrar y de componer. La parte de composición mía, yo creo que escribir y componer, porque en realidad hacía canciones que terminaban siendo una mezcla entre poesía y una canción. Yo creo que fue por allá a los 12, 13 años, esa parte en particular, cuando estaba en la secundaria, ¿no? En la que escribía uno sus cuitas de amor de manera como canción, que ahora que las veo, porque por ahí dejé algunas decenas, si no es que cientos de textos escritos por allá en aquellos años, y los veo pues como un diario, queriéndole pegar a la poesía y queriéndole pegar
a la composición musical. O sea que como por lo regular, digo, en las diferentes pláticas que he tenido con gente que se dedica, en este caso, a la creatividad de escribir o de componer, más o menos casi la mayoría empiezan más en esa edad, ¿no? Que es cuando empiezan a hacer sus primeras rimas, a tratar de, no sé si porque te gustó una chamaquita y escribiste unas estrofas y se las hiciste llegar, ¿no? Pero de allí empieza un proceso en el que uno dice, ¿sabes qué? Pues me gusta lo que hago y además la música en este caso que fue la que empezaste a sumar. Allí empezaste tú a tocar algún instrumento, porque creo que tocas varios instrumentos, ahorita nos dices, y empezaste a ponerle ya a hacer música con lo que estabas haciendo. De esos 12 años, yo creo que andaba por ahí en mi casa una guitarra, la agarraba, realmente no aprendí formal. La guitarra ya para aprender como mi primer instrumento formalmente fue alrededor de a finales de mis 13 años. Ya para los 14 vamos a decir que pues, los instrumentos nunca los terminamos de dominar, no obstante yo creo que para los 14 años pues ya era un instrumento que podía tocar, que sabía los acordes, al menos no voy a decir que sabía progresiones o que sabía todas las escalas o que sabía armonía, pero armonías complejas, pero sí ya más o menos la guitarra alrededor de finales de los 13 y 14 a principios. A esa edad entonces tú ya empezaste a ponerle líneas melódicas a tus letras, donde ya las hacías canciones. Como canciones en sí, empecé a los 15 años, ya fue cuando agarré una letra y ya le pusimos pues sus acordes, ¿no? Que para no hacerlo dentro de los clásicos círculos armónicos, que es muy común empezar así, pues recuerdo que agarré un tipo de círculo, que es un círculo precisamente, pero no el círculo armónico normal de do, por ejemplo. La recuerdo muy bien la canción. Estaba muy influenciado para ese entonces ya por los Abson, por los Beatles y otras bandas de rock and roll y todo esto. Y yo recuerdo que me di cuenta, ay caray, esta canción se parece a Do You Want to Know a Secret de los Beatles. Sí, se parece mucho, aunque los acordes no tienen nada que ver. Entonces yo recuerdo haber sentido hasta un tipo de angustia, no estoy creando algo mío, se parece mucho a la otra canción, y ahí mismo aprendí a resolver. Ahí mismo dije, a ver, esta misma canción no tiene los mismos acordes, no la puedo cantar con otro sabor, con otra forma. Y eso es lo que hice, y la canción ya terminó no pareciéndose prácticamente nada a la de los Beatles, ¿no? Entonces ahí aprendí, aquí está el secreto, porque hay que recordar que pues los acordes pues, son finitos, son miles, millones de canciones pueden tener los mismos acordes, pero pues uno tiene que jugar con las melodías, que es donde está la magia, ¿no? Así es, sí, no, es más, hay canciones de 1 o 2 tonos y es cuestión nada más de saber cómo hacer la línea melódica en ese tono, ¿no? O sea, ya para un compositor que es profesional, pues eso no es tan difícil, pero lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Vas adquiriendo el colmillo y dices tú, le puedo hacer así, y con 1, 2, 3 tonos haces un canción. ¿no? Es correcto. De allí, pero bueno, eso es interesante, ¿no? Entonces empezaste muy chico y pues obviamente en el transcurso de que empezaste a hacer letras con música y a canciones, se fue desarrollando el escritor también, supongo, ¿no? Sí. Yo creo que el escritor de alguna manera se fue desarrollando desde esos 12 años en que empezaba en que les decía que sí, esas canciones, poesías, ¿no? Porque no eran un género en particular, no lo podía meter dentro de la música o la literatura. Entonces yo creo que desde ahí empecé, ¿no? Y hablando de aprendo a tocar a la guitarra y
Ya decía yo en otro podcast que yo oigo a los Abson, aunque ya los había oído en el radio y todo, pero en un viaje familiar oigo a los Abson y me enamoro de la música de los Abson, ¿no? Que después los conocería y seríamos amigos de Pancho Durazo, de Lichi y de los demás compañeros. Pero bueno, yo oigo eso. Y le pregunto a mi vecino con el que estaba queriendo hacer un grupo, oye, Benjamín, es muy amigo mío, su papá era músico de rock and roll de los tiempos del rock and roll. ¿Qué instrumento, como yo quería cantar, qué instrumento crees, con poco conocimiento de música todavía, que sea más fácil estar cantando y tocando? Y me dice él, el bajo. Bueno, pues empiezo a aprender a tocar el bajo en la guitarra. Ya al tiempo me diría que no necesariamente es una realidad esta, ¿no? Si estás poniendo los acordes, pues la guitarra es más cómoda, estar cantando y de acordes pues, básicos, ¿no? Cantar y tocar. Y me metí en el mundo del bajo con la dinámica y los movimientos, las cuerdas que implica estar tocando el bajo. Y mientras cantas ya me di cuenta, ay, venga, me metiste en un broncón, ¿no? Pero bueno, me encanta ser bajista porque es mi instrumento principal, ¿no? Es el que te desarrollaste más. Ahí fue donde empecé a hacer mil cosas para poderme comprar un bajo, desde barrer, juntar, vender cositas y ya me voy en aquellos tiempos a Nogales con mis familiares. Ellas me llevan a Tucson, me acuerdo, y vi un bajo, pues compré un bajo y me alcanzó hasta para un micrófono, que recuerdo que microfonazo para aquellos tiempos, $150, un micrófono en el 92. Y yo desde entonces no me ha tocado ver un micrófono con esa capacidad de capturar la voz, ¿no? Maravilloso el micrófono. Pero bueno, es la anécdota en cómo agarro el segundo instrumento que aprendo a tocar y curiosamente que fue y sigue siendo mi instrumento base cuando toco en un grupo. Bueno, en ese sentido, pues ya nos desarrollamos un poquito. Ahí, ¿cuántos años tenías ya más o menos cuando empezaste a hacer canciones que decías tú, ya están hechas de manera comercial como para que la industria se fijara en una canción tuya? Yo creo que las canciones empezaron a fluir. Tuve un momento de mucha producción que fue de los 16 a los 20 años o a los 19. 20 probablemente. Fue una producción de aproximadamente 200 canciones en ese lapso de tiempo. Muchas de las cuales incluso las puedes buscar en Spotify con mi grupo de aquellos tiempos que era Los Ojos, y que de vez en cuando nos volvemos a reunir y van a encontrar otras con nada más como Abdul Machi, porque canciones viejísimas que compuse en el 96, 95, de repente las saco ahora. Yo mismo pongo todos los instrumentos y canto. Entonces, de repente estoy en ese momento, a veces saco canciones que hice a los 17, 16. La retomo. Entonces ese lapso fue muy fuerte en composición, 16 a 20 años, mucha composición, incluso hasta los 22, ¿no? Tú ahorita estás muy actual, componiendo y produciendo. Es porque correcto. Tú produces para ti y para otros, ¿no? Sí, produzco pues para mí, sigo componiendo y para mí, más que seguir componiendo, compongo poco nuevo para mí. Yo creo que tengo mucho material que digo, estas canciones, esta, me encantaría oírla ya con música y las produzco, las grabo, las toco y ya las subo a las plataformas. En las distintas plataformas, ahí las van a poder encontrar como Abdul Machi en cualquier plataforma. Y sí le estoy componiendo a algunos grupos del centro del país, sobre todo estoy trabajando con algunos grupos del centro del país. También pues ya hemos tenido contactos con cantantes de Argentina, que ya Adrián Soria, por ejemplo, ya me lleva 2 grabadas. Es muy rico escuchar una canción con el sabor
que le da la persona, el artista de otro país, ¿no? Porque luego los arreglitos que le hace, ¿no? Su productor musical allá, yo le mando maquetas pues ya hechas aquí, con el estilo norteño de nosotros, y allá le hacen su producción, pero escucho que le meten aquellos acordeones de tango y esos soniditos con redobles de tango, combinación con pop y todo, y es muy rico, de verdad que se siente muy bonito poder escuchar, sí, ¿no?, tu música con otro estilo, ¿no? Con otro estilo. Excelente. Bueno, mira, me voy a regresar un poquito porque creo que nos fuimos un poquito rápido en la cuestión del compositor. Ahorita vamos a retomarlo. Me gustaría, porque en ese lapso, pues tú llegaste a lo que es la parte que ahorita en este momento tú desarrollas como parte base, creo yo, que es tu profesión. Tú entraste a estudiar una carrera y llegaste la terminaste, luego hiciste una maestría, un doctorado, te desarrollaste, inclusive como catedrático, eres parte de una institución de educación superior en este momento. Entonces, esa parte, ¿cómo fue para el escritor y para el compositor? ¿Cómo fue que desarrollaste esa parte? Porque a mí se me hace muy interesante ver que lograste avanzar mucho en la cuestión de la educación pues institucional, la vamos a poner así, y ahorita estás trabajando ahí. Estás inserto dentro de una institución, pues que aquí en el área es una de las instituciones más fuertes que tenemos. Entonces, ¿cómo lograste tú, por ejemplo, seguir desarrollando al escritor y al compositor y haciendo al mismo tiempo toda esa carrera? Ay, y al mismo tiempo le metemos, a veces hacíamos cine, música, literatura, en la academia. Mire, yo yo trabajé en el Seguro Social y ya había terminado mi carrera de psicólogo, pero pues ciertamente del Seguro Social yo sentía que, aunque todo el mundo, ¿cómo te vas a salir del seguro? Fue difícil, fue un momento de muchas críticas familiares y de muchas personas, ¿no? Cuando me salgo del seguro, trabajaba en Intendencia, a mucha honra, y un saludo a todos mis compañeros, a quienes conocí, grandes personas, un trabajo maravilloso y muy digno, y que da muchas oportunidades, pero no era el mío, no era mi vocación. Y por azares del destino, gracias al maestro Mateo Sosa, yo entro al ITSOM y entro al área perfecta, entro al Departamento de Extensión de la Cultura. Entonces entro al lugar donde el arte y la cultura pues, se maneja. Caí, como dicen, en blandito, ¿no? Sí. Caí en blandito. Aunque yo no tenía una formación académica, artística, nunca me interesó, la verdad, tenerla. Porque yo siempre pensé, yo creo que el arte lo traigo aquí, en mi alma, en mi corazón. Y creo que lo que voy a aprender de él, lo voy a aprender autodidácticamente. Y claro, viendo a otros, preguntando a otros, y eso decidí. Por eso no estudié letras, ni filosofía de letras, ni nada que tuviera que ver con arte, porque yo sabía que el arte lo traía ya rendido, ¿no? Entonces entro al ITSOM como en la parte administrativa. Sin embargo, yo entro en la parte que se le llama extensionismo, todo lo que es la dirección de extensión universitaria de la universidad. Es extensionismo, es decir, es una parte que no es realmente administrativa, no es académica del todo, pero tampoco es administrativa, es el extender los servicios de la universidad, y estoy hablando de los servicios académicos. Entonces ahí pues se dan clases. Me tocó ser encargado de programas donde había materias donde los alumnos aprendían de cultura y de arte. Pues yo me encargué también de diseñar muchos de estos programas en conjunto con compañeros. Entonces y también dar clases ahí. También di clases en psicología y en otros departamentos. Pero la mayoría de mi trayectoria ahí de 20 años ya 20 años en el ITSOM, ha sido en el Departamento de Extensión de la Cultura,
durante 4 años fui director de extensión universitaria, que ya implica la jefatura de deporte, de vinculación con empresas y todo esto, lo que viene siendo idiomas y lo que viene siendo vida universitaria, ¿no? Educación continua y extensión de la cultura. Fue un momento en que fui funcionario y tuvimos proyectos increíbles también, ¿no? Y seguimos apoyando mucho el arte y la cultura. Esa es mi parte académica y además hago investigación. A pesar de que no soy académico de nombramiento, pues estoy como auxiliar en un cuerpo académico. Hacemos investigaciones que tienen que ver con diferentes temas culturales, artísticos, sociales, etcétera, ¿no? Entonces andamos en todo eso al mismo tiempo. En esa parte de esa que desarrollaste, lo que es la parte dentro de la institución, en un momento como funcionario y otro pues como empleado nada más, administrativo me imagino, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, ¿dejaste de lado al escritor y al compositor o lo seguías trabajando? Yo creo que vamos a decir que compaginé, pero por tiempos. Es decir, sí hubo momentos en que por alguna razón me caían en mis manos proyectos que tenían que ver más con la literatura y bajaba un poquito la música. La música seguí más como compositor que como ejecutor. Ya no tocaba tanto porque ya llegó un momento, una edad, que era muy difícil para mí dormirme a las 3:30 de la mañana y levantarte a las 6 y feria. Y andar como lechuguita, como decimos. Entonces dije, oh, ya eso es tocar 5 horas en la noche, ya no. Entonces hice el proyecto de tocar solamente 1 hora. Y empecé a tocar mucho en festivales, homenaje a los Beatles, homenaje a Queen, cosas así que me permitían tocar 1 hora, es decir, 12, 13 canciones. Y me gustó mucho esa etapa, porque, bueno, ganábamos nuestro dinerito y al mismo tiempo agarramos lo mejor de ese grupo, lo tocábamos, nos encantaba, nos desocupábamos, no nos agotábamos, podíamos ir al trabajo al otro día sin estar muy cansados. Hubo otra etapa. Y lo del cine, al mismo tiempo que estábamos en la escuela, en las tardes, sábados, domingos, era trabajar desde escribir guiones hasta producirlo, ¿no? Oye, pero aquí está muy interesante lo que estás diciendo, porque por ejemplo en la misma etapa también estabas como escritor, como músico, pero voy a poner en la parte del escritor tú tienes ya mucha obra editada que has trabajado y que ya está, inclusive pues has representado a México en algunas partes. ¿Cómo lograste hacer que empezar a desarrollar al escritor, que se fuera dando la parte profesional y que aunque le bajaste un poco el ritmo al músico, seguías de todos modos escribiendo y seguías componiendo? O sea, ¿cómo lograste hacer eso? Porque pues la vida personal, ¿dónde estaba entonces? No, siempre la he tenido. Fíjate, esa es una pregunta muy, muy interesante y no quiero verme ofensivo hacia nadie, pero yo siempre, cuando las personas dicen, es que no tengo tiempo de hacer esto, es que no tuve tiempo de hablarte, caray, ya caray, de verdad, o sea, hasta siendo funcionario de una institución donde 5 áreas estaban a mi cargo, hablando como 500 personas, yo seguía componiendo, yo seguía escribiendo, yo contestaba a los correos de mi trabajo, atendía a los coordinadores, jefes que dependían de mí, me juntaba con mis amigos, veía a mis hijas y hacía todo lo mismo. Entonces digo yo, caray, también cuando muchas veces las personas dicen, no tuve chance de comer, yo me prohibía ese tipo de cosas, yo no puedo, yo tengo que comer. Si me voy a salir de una reunioncita, sabes que en este momento la reunión se estancó en pláticas que no son productivas, en eso me salgo y como en mi oficina o me voy acá
¿Y en eso cómo? Porque primero hay que cuidarse, ¿no? Uno físicamente y psicológicamente y emocionalmente, sobre todo cuando tienes mucha actividad, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de gestión de tiempo. La gestión del tiempo y de los tiempos y de las actividades son las que te permiten hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y aquello de que el que hace, el que mucho abarca, mucho abarca, poco aprieta, tiene una razón de ser, tienen razón, pero hay formas estructuradas, con procedimientos en que sí puedes abarcar y puedes apretar. Sí es cierto que es mejor agarrarte proyecto por proyecto, como en la ciencia se dice, pues cuando tú estás haciendo una investigación, tienes que trabajar sobre dos variables, una contra otra, una correlación, porque así es la ciencia, el método científico así lo pide. Y también hay que recordar, por ejemplo, Henry Ford con su línea de producción nos enseñó que cada quien se especializaba en una cosa y fue su forma de trabajo. Pero el cerebro humano tiene tantas capacidades y tenemos tantas posibilidades que con gestión del tiempo y sobre todo evitando esos ataques de pánico, de estrés, porque me está comiendo el tiempo eso. Cuando uno está tranquilo, pacífico, puedes acomodar todo y a cada cosa darle su momento. En este momento, yo les digo, si quieren, ustedes, yo no lo hago, yo lo hago mentalmente, pero mucha gente utiliza en una libreta apuntar por horas. De tal hora a tal hora voy a trabajar en esto, de tal hora a tal hora voy a trabajar. Y así tienen su agenda de trabajo y hacen todo. Entonces, esa es una estrategia, ¿no? Pero bueno, te digo, sí, porque te digo, a mí se me hace muy interesante cómo has logrado hacer eso, porque el día tiene 24 horas. Eso no lo puedes cambiar. Entonces, 24 horas y de las cuales, entre comillas, se supone que 8 son para descansar, ¿no? En la que el cuerpo se restaura, repone energías y lo que tú quieras. Y sácale otras 2 o 3 o 4 horas entre las comidas y sácale que vas al baño, te bañas y lo que tú quieras. Entonces, pues ya te quedan 12 horas. 12 horas son suficientes para mantener una efectividad en el desarrollo personal, profesional, creativo y darle su tiempo al ser humano, porque tú tienes hijos. Sí. Entonces, hijos que en su momento necesitaron de tu tiempo y una esposa que también necesitó de tu tiempo. ¿Cómo lograr eso? A mí se me hace interesante cómo lograr eso. Dices, bueno, dándole tiempos a cada una de las cosas, pero hasta dónde esas cosas en un momento dado pueden funcionar o te provocan estrés, te provocan problemas con la gente con la que estás trabajando o con la que tienes una relación personal. ¿Cómo lo hiciste eso? Bueno, sería mentira el decir que pues que no tienes algún problemita a veces, ¿no? De que no tienes una discusión o que no hay estrés. El estrés es un fenómeno evolutivo en el ser humano, ¿no? El estrés tiene que existir, ¿sí? Una cosa es la ansiedad. La ansiedad ya es una psicopatología generada por un estrés excesivo. Pero el estrés es normal, es necesario incluso. Sí. Vuelvo a utilizar la palabra la gestión del estrés y de las emociones. Hay que canalizar, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando yo iba a caminar, no he ido, a eso sí no me he dado tiempo. Iba a caminar, mi caminar era resolución de problemas, pensar en los proyectos que estaba haciendo, veía esto y llegaba a la casa tranquilo, con ejercicio, ya con nuevas ideas. Incluso hasta con los amigos, cuando estás con tus amigos y te estás echando una cervecita, también tiene que ver mucho tu núcleo de amistades, porque ahí en el núcleo de amistades, en eso a veces salen ideas, salen proyectos, solucionas problemas. Fíjate, me voy a detener un poquito ahí, sí, porque claro, creo que estás tocando un punto muy interesante que normalmente se va en las pláticas, ¿no? Pero cuando dices tú
con la gente con la que tú estás cerca. Pues es que si tienes a los indicados, porque, por ejemplo, sabemos perfectamente que la gente, tú eres la media de la gente con la que te rodeas, ¿no? Si eres gente propositiva, proactiva, que trae ideas, que es generadora de ideas y de soluciones, sobre todo a problemas, pues te pueden dar buenas ideas. Pero cuando te encuentras con gente que son tóxicas y que son personas que ven los problemas nada más, no las soluciones, porque problemas todos los días hay. Entonces, híjole, bueno, tú lo que estás comentando es que con tus amigos tienes esa capacidad, porque tus amigos de alguna manera son propositivos en ese terreno, ¿no? Y si tú les dices, oye, pues te dan una idea, caray, bueno, mira, te está diciendo algo que me puede servir, pero eso no está tan fácil, juntar a gente que te haga eso, ¿no? No, es que en realidad, si te pones a pensar, amigos, tengo muchos conocidos y que aprecio, pero decir amigos de un núcleo que frecuento, son muy pocos, ¿no? Sí. Yo te doy un ejemplo de un amigo que era, pues ya falleció desgraciadamente, era un poco mayor que yo. Y él tenía una visión de la vida muy relajada. A veces no me daba un consejo o una recomendación, pero me hacía sentir con su... ay, me vale, que te valga. Ese sencillo, esa sencilla emoción, sentimiento de que, hey, la vida la vida es vida. Haz de cuenta, él decía eso. Y decía una frase que no voy a decir aquí, pero bueno, la vida es vida. Tú échatela, no hay bronca, que estamos... mejor no. Pero, sí, mira, Santiago decía esa frase. Y aunque él no me da resolución, no teníamos pláticas muy intelectuales, sí había, porque era una persona inteligente, muy inteligente, pero él más, lo que me dio, su amistad, lo que me dio mucho es cuando yo estaba en momentos de mucho estrés, yo llegaba, me compraba unas cervecitas y me iba a su casa. Santiago, te voy a traer. Nos sentábamos en un sillón y ahí me tomaban las cervecitas. Y salía otro Abdul, ya con otra visión tranquila. Más relajada. Más relajada, y al otro día el problema lo resolvía con tranquilidad. Entonces es muy importante también la paciencia, que evita que entres en pánico, que entres en ansiedad, porque cuando trabajas bajo ansiedad y bajo ese estrés a un nivel patológico, se cometen muchos errores y eso te quita mucho tiempo. No, sí, digo, bueno, tú tienes, dicen que uno, pues no se medica. Si es doctor, mejor visita a otro doctor, claro, para que lo medique. Tú eres psicólogo y pues obviamente conoces mucho de los pasajes que una persona puede pasar en diferentes etapas de su vida, dependiendo de las situaciones que está viviendo, ¿no? Es muy difícil verlo y resolverlo uno mismo. Hay veces que necesita que alguien te diga, oye, haz esto o aquello, ¿no? Tú lo has hecho, has tenido que hacer, por ejemplo, en momentos críticos, difíciles, que digas tú, híjole, como en este caso tu amigo, pero alguien más profesional. Porque sí es cierto, los amigos en un momento te pueden dar ese relax. Yo también tengo amigos que dicen, vamos a ponerle, como dice la película de Hakuna Matata, ¿no? El Rey León. Llévatela tranquila. O sea, las cosas, no va a pasar nada. Nada no va a pasar. Lo que tiene que pasar es que si en un momento no podías resolverlo, aunque te preocupes ahorita, no lo vas a resolver, porque no lo vas a poder resolver. Claro. Y si hay una solución, la vas a encontrar. Entonces, llévatela tranquila. Pero eso no está tan fácil, porque pues uno, como dices tú, una cosa es el estrés y otra es la ansiedad, y a veces la ansiedad te gana y te destruye. Correcto. A veces termina pues catastróficamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no soporta la persona y pues hace lo que no debe. Pero los pasajes de la vida te van llevando. Algunos que logran, en este caso, agarrarlos, esos raspones, esos fracasos, y sales adelante, pero más fortalecido, ¿no? En tu caso, por ejemplo, pues que has tenido situaciones así,
¿Tú crees que haya algo que te haya detenido en su momento? Ahorita hablamos de la actualidad, ¿no? Pero en el pasado, que te haya detenido esa creatividad para componer, para escribir libros, o que haya bajado o mermado tu actividad en lo profesional. Sí. Ha habido muchas situaciones, algunas que han tenido que ver con cuestiones familiares. Incluso a veces, pues hay que hablarlo, no hay que decir la verdad, Desgraciadamente, pues no son ningún país, pero tampoco nosotros somos un país donde las leyes sean lo más equitativo, ni para las mujeres, ni para los niños, ni para los hombres, sí, ni para los trabajadores. Entonces hay de repente decisiones o situaciones familiares en donde se involucran las leyes y caray, cuando no están aplicadas o están aplicadas, digamos, de manera ciega, como es la ley, pues te pueden perjudicar, ¿no? Económicamente. Y si tú estás perjudicado económicamente, pues estás en una crisis, ¿no? Laboral, profesional y emocional y de todos los sentidos. A lo que voy es que sí he tenido muchos obstáculos. Aquí donde me ven, en realidad no tengo 47, tengo 20, pero así estoy. Sí, no, pero sí es importante buscar ayuda. Sí la he buscado en su momento, la que tú quieras, desde ir con un psicólogo, si tienes creencias religiosas, pues buscar la espiritualidad es importante, porque las crisis entran, pero tampoco te presiones tanto a que esa crisis que se te está generando el problema, no, que tengo que salir, tienes que tener paciencia. Las crisis pues te llevan o te pueden llevar a situaciones, como dices, catastróficas. Hay que evitar al menos llegar a eso, a cosas que pueden ocurrir en una situación de desesperación. Las cosas pasan, las cosas se ajustan. Nada más uno tiene que poner de su parte, ¿no? Y si uno, por ejemplo, siente que lo que estás haciendo, que te estás ahogando y todo lo que estás haciendo no funciona, va a funcionar tarde o temprano. No te imaginas de dónde te va a llegar la soga cuando estés hundido en el pantano. Agarra la soga y a salir. No te imaginas de dónde va a llegar. No sabemos. Pero tú tienes que mantenerte a flote. O si tienes que caminar despacito, sigue caminando despacito. Y si en algún momento te tienes que recostar para descansar, recuéstate para descansar. Eso es importante. Entonces, lo que tú ahorita, por ejemplo, ya has tenido en ese tipo de situaciones difíciles y que has pasado, porque ahorita me estabas comentando que tienes 2 hijas y que pues es de un matrimonio pasado. Sí. Y están separados, ¿no? Tú tienes actualmente otra relación. ¿O no sí, tengo otra relación. Entonces, obviamente todo eso son enseñanzas, son vivencias, cosas personales que te van nutriendo, si sabes, en un momento tomarlas con filosofía, ¿no? Claro. Y en la parte creativa, pues eso te da material para poder escribir un libro o para hacer una muy buena canción. El desamor o el amor normalmente te llevan, si eres creativo, a hacer algo que sea, que lo trabajes y que lo hagas de muy buen nivel, que hagas un buen libro o que hagas una buena canción. ¿A ti te ha ayudado eso? Sí, totalmente. Y no hablándolo de ahorita, ¿no? Hablándolo desde que comencé por allá con las canciones, poesías cuando tenía 12 años, desde ahí. Lo que me estaba ocurriendo, la chamaquita que le gustaba a uno, todo eso era la inspiración diaria. ¿Qué pasaba ese día? Eran 1 o 2 canciones, ya que las hacía con música, a veces eran de 1 a 3 canciones a veces, pero todo basado en lo que había pasado en el día. Yo recuerdo que en esos tiempos, pues yo estaba enamorado a mis 16, 17 años de una chica por ahí. Y a de cuenta se hizo costumbre
que diario o casi diario iban mis amigos a oír la canción que había compuesto o las canciones que había compuesto ese día, porque era componer diario. Entonces en la noche llegaban y ya hice esta. Ya, mira, hice esta. Pero también ya más grandecito, como los 18, se hizo costumbre llevar serenata a esta chica con las canciones, con una o varias de las canciones que habían compuesto en la semana. Entonces nos íbamos de fiesta, vámonos, ya con 18 años, con un carrito, un amigo, y nos íbamos la serenata con las canciones. O sea, varias eran, ¿no? Bueno, era una chica, pero ya era la tradición de ir. 2-3 veces bastantes veces fui a llevarle la serenata con unas guitarras y a cantar la canción. 2-3 canciones que había compuesto en la semana. Ok. Entonces, pues son historias. Y la retomo para comentarte, pues que eso ha sido una constante, aunque debo decirlo. No sé, quizá con el tiempo se hace un poquito más frío uno, pues ya no tienes aquí energía juvenil que tenías y empiezas a hacer todo con gusto, sí, pero a lo mejor ya no tan pasional, sino hay más razón. Más racional. Ya es cuando se convierte como en un trabajo. Ya es más técnico, ya hay emoción, claro, de lo que te pasa, pero ya no es pura emoción como lo que era antes. ¿Tú te consideras ahorita una persona que trabaja la cultura o, por ejemplo, la parte del escritor o del compositor ya de oficio? Pues acabo de decir la palabra que iba a decir. Sí, te voy a decir cuando me di cuenta que ya estaba trabajando de oficio, sobre todo de algunos años para acá. Llega un momento en que te dicen, oye, Abdul, hay un libro, necesito que saquemos un libro. Tiene 2 meses, un mes, a escribirlo. Abdul, oye, está esto, hacerlo. Abdul, necesito un corrido con el nombre porque traemos un proyecto, por cierto, que era Corridos del Pueblo, le llamamos. Y eran corridos, que fue una propuesta para mí, para el grupo Zona Norteña de Querétaro, de hacer un disco de puros corridos de vida, pues, de personas que tenían sus panaderías, que de la pobreza llegaron a tener su pequeña empresa. Entonces hemos generado ya de los 10 corridos, ya llevamos como 6, ya nos faltan 4 nada más para terminar el proyecto Entonces eso es ya un trabajo por oficio, porque ya es un pedido, tengo que hacer esto. Bueno, sí, porque mira, yo he tenido la oportunidad, ¿no? La fortuna de encontrarme en pláticas con gente pues muy importante, ¿no? Ya consagrados. Claro. Armando Manzanero en su momento, sí. Joan Sebastián, Martín Urieta, y en una ocasión también estuvimos en una plática, ¿cómo se llama es español? Pues bueno, se me fue el nombre. Uno de los mejores escritores, compositores que hay en la actualidad, ¿no? Y ellos dijeron, todos coinciden en lo mismo. Bueno, tú tienes que trabajar todos los días, aunque sea escribiendo unas frases, ¿no? Lo que sea, pero tienes que siempre estar afilando el hacha. Sí. Pero cuando ya tú estás dentro de una industria, pues tú te debes a la industria. Y si le vas a componer a Luis Miguel, tú tienes que estudiar a Luis Miguel. Si le vas a componer a, no sé, a Yuri, pues tienes que estudiar a Yuri y así. Sí. Y tienes que hacer canciones que sean para el público. Sí, así es. En una ocasión a mí en lo personal me tocó que tener una plática con Javier Ríos de Los Invasores. Te estoy hablando hace muchísimos años, donde él me habló y me dijo, me llegó esta canción, me gustó la canción, pero hay una frase que no es para mi público y hay que quitársela. Sí, sí. Entonces, yo en aquel entonces estaba en mis inicios como compositor y dije, caray, pues a mí la frase se me hacía lo más fuerte de esa canción en especial y dije yo, pero maestro, esa es la parte más fuerte de la canción.
Sí, pero no es para mi público. La canción me gusta, pero hay que quitarle eso. O sea, ¿cómo te ubicas bien en el mercado al que vas? Entonces, como oficio, por oficio ya lo haces porque estudias el mercado, ¿no? Sí, entonces, claro. ahorita si a ti te mandan a hacer una canción, pues dices tú, ¿qué es lo que quieres de la canción? Ya no es lo que te salga, sino lo que requieres. Ese es el compositor de oficio, ¿no? Sí. Y ahorita, por ejemplo, me estás hablando de ese proyecto, pero por ejemplo, no hemos tocado mucho al escritor, pero tú tienes dentro de esa fase o faceta de tu vida, pues tienes muchos resultados, has escrito una buena cantidad de libros, eres reconocido como escritor, has dado conferencias, talleres, has estado en otros países. A ver, platícame un poquito de eso, porque realmente está muy interesante, ¿no? Y quiero abarcar las tres partes de esta faceta, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, yo empiezo con mi primer libro. Ya tenía desde por allá, desde que tenía... Mi primer libro que terminé fue la novela La Gran Mentira, que apenas salió hace 3 años. O sea, la escribí, la terminé, la escribí desde el 2001 al 2020, desde el 2001 al 2006. Y ahí se quedó guardada. Cuando yo tenía 20 y tantos años la escribí. Y vio la luz hasta el 2023, o sea, muchísimos años después, ¿no? Pero en ese, pues yo estaba haciendo cuentos en ese lapso y Edison me saca mi primer libro de cuentos, sí, en 2007, ¿no? Fue de ahí, pues la señora Irma Arana, con quien pues soy parte de APALBA, de la Agrupación para las Bellas Artes, pues ahí me publican mi segundo, mi tercero libro de cuentos. Todos hasta ese momento habían salido puros libros de cuento, ¿no? El cuento corto, cuento mediano, largo, y me publican en Toluca también. El Héctor Sumano es un gran promotor de la literatura, ya tiene una línea editorial donde ya es que dentro de su línea editorial muchos escritores ya de renombre, de mucho renombre, pues estaban en esas colecciones que publicaba. Después ya Tinta Nueva, de la Ciudad de México, cuyo director es Federico Corral Vallejo. Hoy pues aparte de mi editor, ya que me ha editado varios libros, ya me editó poesía, ya me editó cuento, ya me editó novela, y aparte me honró invitándome a ser parte del consejo editorial de Tinta Nueva. Y aquí de gran relevancia, Federico es un gran escritor, reconocido en todo México y en Latinoamérica, y aparte es un gran editor con premios. Entonces, como editor tiene premios como editor y como escritor. Y el consejo editorial de Tinta Nueva, fíjate, en ese consejo han estado figuras como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, entre muchos más, sí. Eso para mí es una honra ser parte de ese consejo directivo, que cada tiempo, pues porque por situaciones que ya no pueden, fallecimientos, pues tiene que renovarse. Claro. Entonces, pues ahora yo soy parte de ese comité y pues muy honrado. Editorial Tinta Nueva es una editorial independiente muy importante, y me honra mucho ser parte y trabajar con Federico, que aparte es mi amigo, ya personal, nos hicimos una amistad entrañable, y pues con muchos planes todavía, ¿no? He estado en Bellas Artes presentando, puedo presumir sin tratar de verme de alguna manera que soy presuntuoso, pero sí fue un orgullo estar presentando un libro en Bellas Artes, tú solo, o sea, tu libro, y es la máxima casa, ¿no? de las artes. Claro. Porque también tuviste una invitación para ir representando a México fuera del país, ¿no? Sí, ella he estado por allá, hace mucho estuvimos hemos estado en Argentina, incluso estuve en la Sociedad Argentina, invitado ahí en la Sociedad Argentina de Escritores, en la mesa donde Jorge Luis Borges, pues uno de los más grandes escritores latinoamericanos y mundiales, ahí está en la mesa donde él se sentaba con
pues, con los escritores a hacer sus sesiones. También me tocó que me invitaran pues, del gobierno, reino de Marruecos. Si tú lees la invitación, dice invitación de parte del rey de Marruecos, muy, muy impresionante leerlo. Tuve esa invitación con otros cuatro compañeros latinoamericanos. Yo era el único de México, creo que otros de los compañeros de Argentina, de Chile, y pues yo iba. Desgraciadamente perdí, por cuestiones de laborales, perdí el vuelo, me quedé en México atorado, me perdieron el equipaje. Fue el único que se fue a pasear al Sahara, porque era en el área donde está la ciudad más céntrica del Sahara, ¿no? Hasta por allá llegó mi equipaje, pero yo me quedé en la Ciudad de México atorado, ¿no? Pero bueno, yo eso yo lo sigo contando como una experiencia, porque por la invitación me pagaron todo, o sea, sí. No llegué por una situación que se dio, ¿no? Pero pues he recibido muchas bendiciones en la literatura. Conozco a grandes escritores de diferentes estados, compañeros con los cuales pues me han reseñado mis libros. A mí me ha tocado reseñar, me ha tocado ser pues, jurados de muchos concursos a nivel nacional. Ya aquí en Obregón pues fuimos parte del concurso, vamos a decir, de Sonora, que en su momento era el más importante, que eran los Juegos Trigales del Valle del Yaqui, que desgraciadamente por el momento están en pausa, ya tienen algunos años. Yo recuerdo pues que algunos compañeros, el fundador y vamos a decir el vigilante de que se diera era el señor Ramón Íñiguez Franco, que en paz descanse, y amigo también. Pues quedamos como protectores algunos de los compañeros, pero desgraciadamente ciertas circunstancias generaron que se hiciera ese concurso. Era importante, era una voz de Ciudad Obregón a todo México. No, sí, yo recuerdo que ese concurso estaba ya muy bien posicionado, ¿no? Con mucho prestigio, entraba gente de todas partes a esos concursos y estaba muy bien representado. Bastante. Bueno, pues yo creo que ya le dimos un poquito de vuelta tanto a la faceta profesional como al escritor, como al compositor. En lo personal, ¿tú cómo estás ahorita en este momento? Yo digo porque ya vamos, creo, para terminar, entonces me gustaría resumir un poquito. ¿Cómo te sientes tú en lo personal en dos sentidos? Uno, en lo que has logrado en las tres áreas, cómo has desarrollado, las has compaginado y cómo te sientes en este momento de tu vida. Y la otra, en lo personal, cómo está tu vida, pues, sentimental, emocional, espiritual, cómo está cada una de esas áreas en este momento de tu vida. Bueno, primero que nada empiezo por la segunda pregunta. Es un momento complejo, ¿no? Hace poco platicaba, de hecho, en el podcast la otra vez, no acaba de fallecer mi mamá y siempre es un golpe, ¿no? Claro, que aunque no somos niñitos y sabemos que ya nuestros padres pues tienen cierta edad, pues fue un golpe duro. Tengo situaciones como que tenemos todos los adultos que resolver, ¿no? Y que son situaciones que, aunque no son directamente financieras, pues implican la cuestión de la entrada del dinero. No obstante, como lo decía, o sea, soy una persona que no para. Me puedo acostar un ratito a descansar, a reflexionar, pero intento no quejarme tanto. O sea, sigo adelante, porque en la constante de muchas personas, de muchas, pues los problemas vienen fuertes a veces y se van, se tranquiliza, disfrutas un momento de tranquilidad y viene otro golpe y tienes que aprender. Hace poco estaba escuchando que en realidad la vida no es un par de batallas o 3 batallas fuertes, sino que es una batalla constante, 365 días,
te tienes que levantar a luchar. El hecho de levantarte implica usar fuerza para mantenerte en pie. Pero estamos bien. Estamos bien porque todavía tengo la voluntad de seguir adelante y de seguir creciendo. Y decíamos que como siempre va a haber gente que cuando ve que avanza, diría un corrido que cantó Valentín Elizalde, pero que viene en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Siguen ladrando los perros, prueba que voy avanzando. Sí, esto sale de Miguel de Cervantes y Saavedra. Entonces, estoy bien porque siguen ladrando los perros. Entonces, pues la otra, ya, pues, porque siento importante cerrar con esto. Habríamos hablado un poquito de esto de las inteligencias artificiales. Y fíjate que yo empecé y lo que quiero mencionar porque es importante, y lo haré rapidito. Fíjate que pues yo soy de los que a la antigüita, ¿no? Me gusta sentir lo que escribo y todo, pero no puedo estar peleado con la tecnología. A lo largo yo hacía cine de animación 3D hace añísimos, cuando todavía, de hecho, en el catálogo del Instituto Sonorense de Cultura, mis cortos de animación 3D son los únicos que yo he visto que hasta ese tiempo se habían hecho en Sonora. O sea, yo siempre le estoy buscando estar a la vanguardia y estoy utilizando inteligencia artificial no para componer toda una canción, sino para utilizarla como una herramienta que permita agilizar, que permita darle otro sabor, porque no nos podemos negar, vamos a entrar en esa dinámica. Aún no está regulada como debe estar, van a entrar regulaciones. Las que yo les puedo decir, si alguien me escucha y tenga dudas, igual me puede contactar por Facebook, Abdul Machi, y podemos platicar. Pero lo que les puedo decir, utilícenlas, pero con responsabilidad y con honestidad, porque si utilizar inteligencia artificial, si no estás dañando a terceros, a dueños de información de terceros, puedes generar por ejemplo en YouTube puedes monetizar, se puede. El reglamento de YouTube ya lo permite. Hay en otros aspectos cosas que ya están prohibiendo. En ese aspecto todavía no está regulado. Si tú compones, lo platicaba con Jorge detrás de cámaras, si tú compones un tema de inteligencia artificial, si tú metiste letra, si tú manipulaste, ayudaste a la creación de la canción, cambiando letras, moviendo o poniendo tu letra, tu canción es registrable. Se puede registrar. La música, nada más comento, la música no queda registrada tu nombre, la música queda del dominio público, pero la letra queda tu nombre. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque hay varias vertientes y bueno, algunos dicen no se puede registrar una canción que vaya en IA y pues es tabú todavía dentro de la industria, sobre todo los artistas. Muchos artistas te dicen no me mandes nada que sea con IA. Otros sí lo están permitiendo. Yo digo, ¿no? Como creador también, digo que puede ser una herramienta que en un momento dado te pueda dar ideas. Yo sí me siento un poquito cohibido todavía en estarlas usando, ¿no? Pero creo que estamos dentro de una industria, y la industria lo que busca son resultados. Creo yo que sí vamos para allá. Muchos compositores que conozco la están utilizando y creo yo que ya hay resultados al utilizar inteligencia artificial con canciones que están funcionando y que de inicio fueron inteligencia artificial. Creo yo que así es, ¿no? Sí. Obviamente no lo podemos saber porque si yo mando un demo con inteligencia artificial a cualquier agrupación, la agrupación la puede hacer suya con sus arreglos,
y nadie va a saber que fue una inteligencia artificial la que propuso la línea melódica, por decir algo, ¿no? No la letra. Y pueden utilizar los arreglos, porque son de dominio público. Que se generó, los puedo utilizar. De hecho, uno de los grupos que me graba, que ya le he mandado canciones, no genera la letra la genero yo, pero sí la música, y genero muchas melodías hasta que una digo, esta es la que yo traigo en la mente. Esta no, esta sí, esta no, la escojo. Y pues ellos se aprovechan en buen sentido, dicen, pues ya no tengo que pagar un arreglista o no me tengo que poner a arreglar, agarro ciertos arreglos que me gustaron de esto y lo hacen, y es válido. Hasta este momento, hay que estar siempre actualizándose en esto. Sí, yo digo que va a llegar el momento, como todo, cuando recién inició, que se dejó de vender producto como los discos, los cassettes, porque fuimos en un proceso, ¿no? Primero en acetatos y luego los cassettes y luego los mini discs y luego los discos y así, ¿no? Yo pienso que estamos ahorita en una época que es digital, y completamente en ese sentido, pues la inteligencia artificial es un paso adelante de todo eso para la generación de no nada más música, ¿no? Pues se está utilizando para todo, inclusive para diseños comerciales y todo. Para todos, absolutamente para todos. Pero por eso lo vuelvo a decir, honestidad y ética en el uso de ella para no estar dañando contenido de terceros. No sé si se pueda, cuando salga pues este podcast, si puedan agregar el video. Ese video yo lo hice aparte, no creas que puse la canción y se generó solo, ¿no? Hice un personaje, un artista virtual, le llamé Jan del Rey. E hice que cantara Jan del Rey una canción que yo ya canto, que está en la plataforma, que se llama Pero un día llegaste tú, que por cierto la había compuesto para Calibre 50 y terminó mandándose cuando apenas iba empezando a despuntar Karim León. Pero finalmente no la grabaron, entonces yo la exploté, la subí, le metí como 50, 100 pesos, algo así, y tuve como 500,000 vistas en Argentina, Colombia, Venezuela. O sea, era una canción que tenía fuerte con qué. Ahora dije, vamos a hacer que la cante una inteligencia artificial, invento un personaje y le hago el rostro con su sombrero, y de ese rostro empiezo a generar pequeños videos conforme a lo que dice la canción, y yo ya edito el video. O sea, no es un video que se hizo todo solo, sino yo lo que fui editando pedacitos. Por eso se pueden ver algunas imperfecciones, pero fue un primer ejercicio. Me gustaría ver si, pues ya abajo en la descripción que poder poner Jan del Rey, artista virtual de Abdul Majid, y que lo puedan ver las personas para que escuchen la interpretación de una canción mía que yo compuse con mi guitarra, mi piano, no recuerdo con qué lo compuse, pero yo la compuse con instrumento. Pero interesantísimo el producto que salió. Pues fíjate, está muy interesante ese punto. Yo creo que lo vamos a tener que dejar para ahondar un poquito más en otra ocasión, claro, porque sí, creo que ya nos aventamos un buen cacho, ¿no? Uh-huh. Abarcamos bien lo que son las facetas de lo que es, en este caso, Abdul Majid. Muy interesante, la verdad, tu proceso, lo que llevas hasta ahorita. Me gustaría cerrar con un pequeño, pues le vamos a llamar juego, ¿no? Juego, como para resumir, me gustaría decirte 5 palabras y que tú me contestes con una palabra, la palabra que yo te voy a decir. Lo estoy tratando de hacer porque al fin de cuentas ahí resumo un poquito al compositor o al entrevistado en este caso, claro, cuál es su pensamiento, ¿no? Cuál es lo que él piensa de cosas interesantes. Son ciertos valores que en un momento dado le podemos, cada quien a su criterio, decir, mira, por ahí es donde él más o menos se desarrolla, ¿no? Claro. Ya estoy aquí haciendo un despapalle, ¿no? Y me van a regañar, porque siempre me dicen, oye, no muevas tanto las manos, me dicen. Pero bueno, la primera palabra es familia. Lealtad. Dinero. Herramienta. Felicidad. Tranquilidad. Trabajo. Meta.
Y bueno, una palabra que creo que es fuerte y pues significa mucho, pero a ver, ¿qué me dices tú? Éxito. Felicidad. Felicidad. Ok, pues mira, interesantes respuestas. No sé en cuál te podrías enfocar más, porque creo que las palabras todas tienen su profundidad, ¿no? Me gustaría que tú cerraras con algo de propuesta hacia la gente que en un momento trabaja y trabaja y trabaja y busca un resultado. Me gustaría que dieras una especie de consejo. Creo que has dicho muchas cosas que son muy interesantes, pero un consejo que le puedas dar a la gente que en un momento dado quiera escalar, lograr. Voy a decir una frase que me tocó escucharla en la semana y que que se asume que es de Muhammad Ali, que dice que los sueños que no dan miedo es porque no son lo suficientemente grandes. Entonces, para mí es muy profundo eso, tiene muchas connotaciones, ¿no? Entonces, alcanzar los sueños significa mucho. Para ti, ¿qué podrías decir en ese sentido para la gente que en un momento dado anda buscando fortalecer su carácter, su criterio y anda buscando sus sueños? Fíjate que como, aunque repetí pues en la última palabra de éxito, felicidad, vamos a unirlo a lo que mencionas. A veces pensamos que el éxito es lograr la máxima meta o las máximas metas o cerca de la máxima meta u objetivo que uno se propone. Cree uno que eso es. Hablaba ya anteriormente o he hablado en otros espacios de cómo gente pues rica, exitosa, gente que ha logrado cosas que uno pues ni sueña, ¿no? Vive miserable, incluso se han matado, se han suicidado o simplemente te das cuenta, ¿y por qué? Si eso querían ser ellos. Entonces, relacionada a la frase que mencionas que se le atribuye a Mahatma Gandhi y relacionado con por qué yo dije a éxito o felicidad, yo no estoy diciendo que el éxito te va a dar felicidad, sino que la felicidad es tener éxito en la vida. Y no la tienes que basar ni la tienes que encasillar aquí. Si no logro esto, no soy feliz. La vida te va llevando por caminos distintos. A lo mejor tú soñabas con ser cantante, pero te convertiste en un arquitecto y al final terminaste siendo feliz siendo un arquitecto. Entonces, lo que yo puedo compartir es eso. Lo que debemos de buscar es la felicidad, pero la felicidad no es un estado largo de siempre, que siempre lo vas a sentir. La felicidad son momentitos, porque si la felicidad fuera constante, dejaría de ser felicidad. Ya sería un estado que fuera normal y ya no nos diéramos cuenta que fuera felicidad. Entonces, sentimos alegría, que son también momentos. La felicidad debe ser la primera meta que debemos de buscar, pero recordando que la felicidad no es un estado permanente. Es un estado donde cada tanto tiempo, cada tantos momentos, abrazar a tu hijo, comer con tu pareja, que te graben una canción, tener un pequeño éxito, no el éxito máximo, pero cada éxito te genere esa felicidad. Entonces, éxito es darle valor a cada una de tus pequeñas metas, aunque no llegue a la más alta. Hay que sentirse feliz por cada uno de los objetivos y de las metas cumplidas.
Bueno, perfecto. Pues miren, cerramos con algo que es muy interesante y muy importante. Me gustaría que dijeras dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, tus canciones, tus libros, cómo pueden llegar a ellos, porque creo que vale la pena que te sigan la huella, ¿no? Sí, por redes, en Facebook, Instagram, me pueden buscar como Abdul Machi. Abdul Machi, también manejo Abdul.s.mach, que es mi nombre como escritor, mi nombre de artístico de escritor. También, pues los libros. Directamente me pueden contactar. Creo que hay algunas librerías donde están, sobre todo allá en el centro del país. No estoy seguro si todas. Estuvo vendiendo por ahí en Gandhi, en algunas sucursales, creo que la enfrente de Bellas Artes, y no sé si en este momento está. Bueno, me voy a actualizar con mi editor para ver dónde lo pueden, pero directamente conmigo, y lo mandamos a donde se tenga que ser. Si está más del lado de México, la Ciudad de México, se manda de la editorial, o si está más de este lado, pues lo mandamos desde acá. Por ahí me pueden contactar, y con gusto siempre los atiendo. Ahí me mandan poemas, a veces gente para que pues dé mi opinión, y con gusto. Igual las canciones también podemos opinar, no podemos decir está mal o está bien, ¿no? Pero podemos dar una opinión. Estamos para servirles ahí. Perfecto, pues amigos, hemos terminado en esta ocasión esta plática. Creo que es una plática un poco profunda. A lo mejor nos quedamos con muchos pendientitos, porque la verdad es demasiado, ¿no? Mucha historia lo que hay, mucho proceso, es una trayectoria muy larga, pero creo que muy interesante. Pues yo les pido de favor, de nuevo, que se suscriban al canal, que compartan esta historia, que le den like, y que nos sigan en la próxima. Vamos a estar con una nueva entrevista, también una charla amena con alguien muy interesante, que en su momento se los diré. Pues por lo pronto es todo, y nos vemos la próxima. Saludos. Gracias, saludos.